Bien. Habíamos mostrado una manera de aceptar el lenguaje a la n, b a la n con n mayor o igual a 0. Aquí vamos a discutir una manera un tanto diferente de aceptar esto. Lo que hicimos antes fue modelar el cuento simplemente mediante un NFA con memoria. Y la idea es que aceptamos solo si estamos en un estado final, o sea, estilo NFA tradicional, digamos así. Pero si miramos qué es lo que estamos haciendo, en el fondo lo que estamos haciendo es ir acumulando A's mayúsculas en la pila por cada A minúscula que vemos en la entrada y vamos descontando B's. O sea, por cada B vamos descontando una A. Y por lo tanto, en realidad también nos resulta bastante natural decir, oiga, ¿sabe qué más? Olvídese el estado. Fíjese en qué termina la pila del autómata cuando termina de procesar la palabra. Acepte si la pila está vacía, rechace si que la pila contiene todavía alguna clase de cabeza de pescado. O sea, quiere decir que lo que acumuló no logró consumirlo de la pila y por lo tanto quedó algo pendiente. ¿Sí? En este ejemplo particular que tenemos acá es bastante natural. Como dijimos, lo que íbamos haciendo era ir acumulando una A mayúscula por cada minúscula que veíamos en la entrada y íbamos descontando una A mayúscula por cada B. Eso quedaría representado por un PDA que nosotros, usando nuestra notación, lo notaríamos de esta manera. Como siempre, estado inicial con la primera A, cambiamos el Z0 de la pila por una A, por cada A adicional que venga llegando, vamos agregando, agregar ahí. Por cada B que llegue, vamos eliminando una A mayúscula. Y la idea entonces es que si hay A's, tendremos que consumir el mismo número de A's que hemos acumulado consumiendo B's y terminar con la pila vacía. El otro camino que le damos al autómata es ir directamente de aquí, consumir el Z0 de la pila consumiendo nada de la entrada, ir al estado 3. Y ese autómata entonces aceptaría ese lenguaje, pero ahora por pila vacía. Nótese que nuestro autómata, nuestro PDA acá, no tiene estado final. En realidad, como no los vamos a pescar igual, ¿para qué estar diciendo que algún estado sea final? Si es por eso, nosotros podríamos perfectamente decretar que, por ejemplo, el estado 1 es el único estado final del autómata. Ya lo mismo. Bueno, hoy explicamos ya cómo funciona esta cosa. Nuevamente, nosotros queremos de alguna manera describir qué es lo que hace nuestro autómata. Ir siguiéndole la pista paso a paso a nuestro autómata para poder decir cuál es el lenguaje que el autómata acepta. Igual que en el caso de los NFA, como hay de fábrica en un PDA varias opciones de movida, no una sola, no nos sirve el tener alguna cosa tipo función de transición extendida ni nada de esa clase, sino que vamos a recurrir nuevamente a descripciones instantáneas. Y vamos a reutilizar en el fondo la misma idea que teníamos de descripción instantánea de los NFA, pero necesitamos agregar cuál es el contenido actual de la pila. No nos sirve decir simplemente, oye, queda por consumir esto
y está en este estado. Necesitamos decir también en la pila hay esto, porque eso es lo que realmente describe que es lo que está haciendo el PDA en un momento dado. Sea entonces M un PDA, y estamos suponiendo que la intersección entre Q intersección sigma es vacía, cosa que siempre podemos hacer que se cumpla, es cosa de cambiarle los nombres a los estados, así que no hay problema con eso. Una descripción instantánea de M, lo que vamos a abreviar como ID, Instantaneous Description del inglés, que es una palabra de la forma, o sea, es un par de la forma alfa, Q, beta, gamma, donde alfa y beta son palabras en sigma. En el fondo esto representa, oiga, ya leímos alfa, nos queda por leer beta. Q es un estado, ese de allí, el estado, la posición del estado en el fondo marca qué es lo que me queda por procesar todavía. Y gamma pertenece a gamma asterisco, o sea, el gamma en el fondo dice, este es el contenido de la pila del autómata en este instante, ¿sí? De la misma manera como nosotros lo hicimos con los NFA, podemos definir una relación de transición que nos sirve para exactamente lo mismo. O sea, decir, desde esta situación del PDA, en un paso, usted puede ir a esto otro. Y la relación de transición entonces va a estar dada por esto, que en el fondo es, básicamente aquí estamos diciendo, mire, leyendo el símbolo A, estando en el estado Q, tomando el A del tope de la pila, se ve allí. Usted puede ir al estado P, el A lo dejó atrás porque lo leyó, y el A de la pila lo reemplazó por sigma. Eso es lo que dice el primer tipo de movida que estamos escribiendo acá. La otra situación, obviamente, es la situación en la cual el autómata avanza, pero sin leer nada de la entrada, lee epsilon, en cuyo caso el estado, o sea, el autómata en el fondo queda fijo, sigue quedando pendiente leer exactamente lo mismo que tenía pendiente de leer antes de la movida, y el A lo está reemplazando por sigma en la pila. O sea, no hay nada particularmente novedoso en esto. El lenguaje aceptado, siguiendo la misma estrategia que nosotros usamos en su oportunidad, eh, que usamos en su oportunidad con los NFA, es el conjunto de todas aquellas palabras tales que la descripción instantánea inicial, o sea, estamos en el estado Q sub 0, me queda por leer la palabra completa. En la pila hay exactamente Z sub 0, en 0 más pasos llego a la situación en que leí completo el alfa, el Q sub F está al final, me queda cualquier cabeza pescado gamma en la pila, y Q sub F es un estado final. Eso es lo que llamamos el lenguaje aceptado por el autómata por estado final, que vamos a anotar con una L. Dijimos también que el autómata podíamos considerar que aceptaba palabras por pila vacía, en cuyo caso nos fijamos únicamente en que la pila del autómata terminara vacía una vez terminado de procesar la palabra. Eso lo vamos a anotar con N. El conjunto de aquellas palabras, tales que partiendo de la situación inicial del autómata, en 0 más pasos terminamos en la situación en la cual hemos procesado la palabra completa y en la pila no hay nada, ¿sí? Como ya habíamos dicho, cuando queremos aceptar por pila vacía, el conjunto de estados finales en realidad da exactamente lo mismo. Y por lo tanto, por convención, cuando se diseña un PDA para que acepte por pila vacía, generalmente uno simplemente dice, oiga, el conjunto de estados finales de este autómata es el conjunto vacío. En general,
el lenguaje del autómata aceptado por estado final es distinto del lenguaje que el autómata acepta eh, por pila vacía. Pueden coincidir, claro, pero en general no van a ser los mismos. Bueno, y eso inmediatamente plantea una pregunta. ¿Qué pasa con esos lenguajes? ¿Habrán lenguajes que se pueden aceptar solamente por estado final o solamente por pila vacía? Los lenguajes se pueden aceptar por las dos cosas. ¿Cuál es la relación entre esos dos conjuntos de lenguaje? Vamos a demostrar que si me dan un PDA, podemos construir a partir de un PDA que acepta que esto claramente está mal, digamos, está mal redactado. En el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un PDA que acepta un lenguaje por estado final y para eso vamos a construir un PDA que acepta ese mismo lenguaje pero por pila vacía. Y al revés, si que ustedes me dan un PDA que acepta un lenguaje por pila vacía, vamos a construir a partir de él un PDA que acepta el mismo lenguaje por estado final. Y por lo tanto, los conjuntos de lenguajes que son aceptados por PDA por pila vacía o por estado final son los mismos. O sea, no hay diferencia entre los dos. Lo cual es razón de un suspiro de alivio porque significa menos trabajo y por el otro lado significa que a la hora de que queramos construir un PDA para hacer alguna cosa, podemos elegir qué es lo que nos resulta más cómodo. Estado final a pila vacía, primer paso. La idea básica es añadir al PDA que acepta por estado final movidas que le permitan, si es que está, que le permitan en el fondo en cualquier momento simplemente decir, ¿sabe qué más? Yo estoy en un estado final, me aburrí, estoy planteando acá y me como la pila completa. ¿Sí? Eso es todo el punto. Obviamente, ese PDA podría entrar a activar esas movidas, digamos, en cualquier momento, y por lo tanto, en el fondo, en algún momento, si es que pasa por un estado final entre medio, llegar y comerse el stack y chao. Pero en ese caso termina con la pila vacía en medio de la palabra, si es que no está al final de la palabra y por lo tanto no acepta, así que eso en realidad no importa. Esa clase de movidas solamente van a tener relevancia en el momento de que las activemos estando al final de la palabra, porque ahí sí terminamos con se consumió completa la palabra y además está la pila vacía. Pero eso nos presenta un problema. Podría ser que nuestro lindo PDA que acepta por estado final llegue al final de la palabra con la pila vacía, pero no en un estado final. Y en ese caso estaría aceptando por pila vacía si es que no tenemos cuidado. ¿Sí? O sea, tenemos que tener cuidado de que no nos pueda pasar esa situación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por la vía de ponerle un nuevo símbolo inicial, una nueva pila inicial por debajo de la pila del autómata que estamos en el fondo simulando. Ese autómata, el autómata que estamos construyendo de esa manera, digamos, obviamente como el autómata original del que partimos no tiene la menor idea de ese nuevo símbolo de partida, no lo puede eliminar de la pila y por lo tanto tampoco puede terminar con la pila vacía accidentalmente. Y a eso le agregamos ahora la maquinaria que habíamos planteado antes. Entonces, el teorema, si M es un PDA, podemos construir un PDA M' tal que el lenguaje de M', aceptando por pila vacía, es el lenguaje de M aceptando por estado final.
Sea M entonces un PDA con todas las de la letra, sea Q', el conjunto Q, unión Q0', QF', donde Q0' y QF' son nuevos estados que no pertenecen a Q, digamos. Gamma prima es gamma unión Z0', donde Z0' es un nuevo signo. La idea, como ya decíamos, era poner Z0' debajo de la pila de M, simular M y luego hacer limpieza de lo que quede si es que estamos en un estado final. La función de transición delta prima la hacemos tomando delta y agregamos las siguientes cosas. Agregamos esto de acá, que básicamente lo que permite es que del estado inicial nuevo, sin consumir nada, Z0', vamos al estado Q sub 0, el estado inicial del autómata que estamos simulando, y dejamos Z0' y Z0 en la pila. O sea que todo Z0 para consumo del autómata que nosotros estamos simulando, y el Z0' queda por debajo. Y para todo estado que es final y todo símbolo, en esto agregamos movidas que básicamente le permitan desde el estado final, sin consumir nada de la entrada, con X en la pila, ir al estado QF' y básicamente eliminar el X de la pila porque lo estamos reemplazando por Epsilon. Y finalmente, para todos los símbolos eh, ¿cómo se llama? Para todos los símbolos eh, de, del autómata original, más el Z0', agregamos movidas que básicamente desde el estado QF', sin consumir nada de la entrada, eliminamos ese X de la pila. Las únicas maneras de deshacerse de Z0' son estos dos tipos de movidas, ¿correcto? Esas son la única manera de vaciar la pila. Y esas son movidas que son posibles solamente si es que estamos en un estado final del autómata original, podemos consumir un símbolo de la pila cualquiera, incluyendo Z0', y solo QF' podemos consumir cualquier cabeza de pescado que nos caiga. Y por lo tanto, podemos, si es que estamos en un estado final, consumir la pila completa a partir de ahí. Si es que eso lo hacemos en medio de la palabra, obviamente el resultado es que entretenido, pero no está al final de la palabra, no cuenta. Si lo hacemos al final de la palabra, esto es la única manera de realmente vaciar la pila y por lo tanto terminar de aceptar la palabra. El PDA que estamos definiendo de esa manera hace lo que prometimos y por lo tanto tenemos demostrado lo que dijimos. Quiero pedir vacía al estado final. Nuevamente, la idea básica es agregar movidas que le permitan al autómata ir a un estado final si es que la pila se vació. El problema es que una vez que la pila está vacía, estamos fritos, porque nuestra definición de PDA dice que una movida siempre tiene que considerar un símbolo en el stack. Bueno, la solución nuevamente es la misma de antes. Agregue un símbolo por debajo del stack que le sirva para indicación de, oiga, si usted está viendo esto, quiere decir que la pila se vació. Fue exactamente el truco que hicimos antes. Sea entonces M un PDA, podemos construir un PDA M', tal que el lenguaje aceptado por estado final de M' sea el lenguaje que M acepta por pila vacía. Sea entonces M nuestro PDA y definimos como antes Q'
como agregamos dos estados, Q0' y QF'. Gamma prima, le agregamos también nuevamente el Z0'. Y definimos la función de transición delta prima del autómata con las siguientes cosas. O sea, igual que antes, agregamos Z0' debajo de la pila y vamos a Q0. Para todos los estados agregamos la posibilidad de decir, oiga, si es que usted está en este estado, Q, leyendo nada, y lo que está viendo Z0', o sea, tiene la pila vacía, el autómata M, vaya al estado Q', y consuma Z0' de la pila. Y nuestro PDA resultante entonces es simplemente juntar todas las piezas anteriores y el conjunto de estados finales es Q'. En realidad, si ustedes se fijan, el PDA M' incluso acepta el mismo lenguaje tanto por pila vacía como por estado final. ¿Sí? Ese es un caso en el cual esos dos lenguajes coinciden, que no siempre es así. Bien, con eso tenemos cubierta una parte de nuestro cuento. La otra cosa, resulta molesto este asunto del no determinismo, que nuestro autómata anda adivinando cosas. La pregunta entonces es cómo podemos definir un PDA determinista y hacer eso trae alguna restricción, porque nosotros vimos que en el caso de los autómatas finitos, el hacer que el autómata fuera no determinista no le agregaba poder adicional, reconocían los mismos lenguajes. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, ¿qué es lo que significa que el asunto sea determinista? Que no hayan situaciones en las cuales el autómata tenga varias movidas disponibles y tenga en el fondo que decidir cuál de las movidas tomar. ¿Qué significa eso? Por lo bajo, significa que la función delta, que recuerden que como esta cosa es no determinista, me entrega como resultado un conjunto, puede darme a lo más una opción. Podría no darme ninguna, decir, oiga, ¿sabe qué más? Si usted se metió acá, lo lamento mucho, aquí las cosas se trabaron y se acabó el negocio. Pero no me puede dar varias opciones, solamente una, a lo más. Pero eso no es suficiente. En algunas situaciones puede darse que el PDA pueda elegir entre leer un símbolo en la entrada o no leer nada, leer epsilon. Por lo tanto, si queremos realmente asegurarnos que el autómata pueda seguir un único camino, tenemos que eliminar eso. Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición. PDA se dice determinista, lo que se abrevia por N de PDA, por deterministic PDA, si es que cumple con las siguientes dos condiciones. La función delta, que me entrega un conjunto, entrega a lo más un conjunto de un único elemento. Y, en el fondo, si es que hay alguna movida desde el estado Q con el símbolo X en la pila, con epsilon, no puede haber ninguna movida en la cual tengamos el mismo estado Q y el mismo X en la pila con un símbolo de verdad. O sea, básicamente estamos diciendo, oiga, si es que hay una movida con epsilon, no puede haber una movida con ningún símbolo verdadero. ¿Sí? Bueno, no hay símbolo de mentira, pero ustedes me entienden. Lamentablemente, y esto aquí, la demostración que vamos a hacer de esto es un tanto
no es una demostración realmente formal. La demostración formal de esto es bastante enredada, digamos, y la demostración en realidad no aporta mucho a entender qué es lo que está pasando. Además que esto no es tan terriblemente relevante para nosotros, así que lo vamos a pasar un poco por alto. Lamentablemente resulta que hay teoremas, lenguajes aceptados por PDAs que no son aceptados por ningún DPDA. O sea, a diferencia de lo que ocurre con los autómatas finitos, aquí el no determinismo sí hace diferencia. Hay lenguajes que se pueden aceptar aceptando no determinismo que ningún PDA determinista puede aceptar. La demostración siguiente no es completa, digamos. Como dije, la demostración esta se puede completar a una demostración completa, correcta, pero el resultado es complicarse harto la existencia sin aportar realmente a entender el fenómeno que hay detrás. La idea de la demostración es diseñar un lenguaje que fuerza al PDA que lo acepta a hacer uso del no determinismo. O sea, lo vamos a obligar a adivinar para poder aceptar. Y por lo tanto, ningún PDA determinista que se ve forzado a seguir un único camino va a ser capaz de aceptar esa cosa. Consideremos el lenguaje siguiente. El lenguaje de las palabras que tienen la forma omega, omega en reversa, donde omega pertenece a B más, ¿sí? O sea, básicamente estamos hablando de palabras formadas por A y B que se leen lo mismo de largo par, que se leen lo mismo de adelante para atrás que de atrás para adelante, lo que se llama un palíndromo. Unos palíndromos de largo par, ¿sí? El punto de este cuento es que cualquier PDA que quiera reconocer esto va a tener que adivinar en el fondo que está en medio de la palabra. PDA que tenemos acá acepta L por pila vacía. La idea que usa este PDA en el fondo es por cada A que lee acumula una A mayúscula en la pila. Por cada se me pasó una movida. Sí, no está bien esto. Estamos pensando en largo, medio igual que uno. Y en algún momento decide que se aburrió, que está en medio, o sea que llegó a la mitad, digamos, y empieza a descontar, pasando al estado 1, que el estado 1 lo único que hace es descontar. Si ustedes juegan un poco con esta cosa, se van a dar cuenta que claramente acepta el lenguaje que nosotros indicamos, lo acepta ¿cómo se llama? Por pila vacía. Como dije, cuando íbamos del estado 0 al estado 1, estamos adivinando que está en medio de la palabra. El problema, si ustedes se fijan de qué clase de palabras estamos hablando acá, no hay absolutamente nada que me indique que estamos en la mitad de la palabra. O sea, acabo de leer A, por ejemplo. Perfecto. Si viene otra A, podría ser que con esa A se acabe la palabra y aceptamos. O podría ser que en realidad la palabra comienza A, hay un montón de otras chachas entre medio y termina finalmente A. No tengo cómo saber cuál de los dos casos es el caso correcto. Es en el fondo el dilema que se le presenta a un potencial autómata determinista. Si el de PDA M reconoce L por pila vacía, eso quiere decir que si lee, por ejemplo, la palabra AA, termina con la pila vacía, porque tiene que aceptar. Pero eso significa que si le damos
a consumir la palabra AA, va a leer los primeros dos símbolos, termina con la pila vacía y se traba de ahí, en medio de la palabra, porque no ha terminado de leer la palabra y por lo tanto no lo acepta. ¿Sí? La notación formal en el fondo se usa esto. ¿Sí? Y hay que dar un par de vueltas más porque estamos aquí suponiendo PDA que acepta por pila vacía. ¿Qué pasa si es que estamos considerando en realidad por estado final? Hay una serie de enredos acá, digamos, pero la idea básica sigue siendo exactamente la misma. El problema que tiene es que eh, en una situación como esta tiene que decidirse de aceptar, pero no puede. Bien. Resumen de lo que hemos estado hablando de PDA, fue que definimos formalmente nuestro modelo de autómata. Demostramos que o sea, de partida, ya lo insistimos varias veces en esto, este modelo de fábrica es no determinista. Vimos que podemos definir un modelo determinista para esto, pero resulta que el modelo determinista es menos capaz que el modelo no determinista. Vimos que hay dos definiciones naturales del lenguaje octavo, sea por estado final o por pila vacía. Y para esos dos tenemos notaciones diferentes. En general, para un autómata dado, los lenguajes son diferentes. Vimos que los lenguajes que se aceptan por estado final son aceptados también por pila vacía, o sea, de ese punto de vista por lo menos tenemos una equivalencia en donde podemos elegir lo que más nos acomode para lo que queremos hacer, lo que más nos resulte cómodo. Y eso sería para nuestra parte de texto. No sé si hay dudas o consultas sobre esto. Veo que no hay consultas al respecto, así que vamos entonces a... Quiero compartir específicamente eso solamente. Vamos a... Me parece, sí, déjeme continuar con este tema acá y podemos dejar la siguiente clase, la primera mitad, digamos, de la siguiente clase, alguna cosa así, el día lunes, para revisar las posibles dudas que ustedes tengan sobre lo que estamos hablando acá. ¿Les parece? Bien. Gramática, contexto libre y autómatas de pila. Esta cosa se va a poner un poquitito más pesada, así que también les recomiendo que tengan ojo.
Preguntas pendientes. Las gramáticas son una buena forma de escribir lenguaje en forma compacta y entendible para gente humana, digamos, para personas. Pero una gramática es bastante incómoda a la hora de querer hacer algo con ella en un computador. Como diablos manejamos todo este cuento de las traducciones y toda esa clase de cosas raras, digamos, y es complicado. Preferimos para lo que es tomarlo, igual que en el caso de las expresiones regulares, preferimos trabajar con un autómata. Un autómata viene a ser una especie de computador bastante rudimentario, por lo tanto, un computador simple de simular mediante un computador como el que tiene usted al frente, que nos pueda ayudar entonces a de una palabra con la gramática correspondiente extraer de ahí lo que realmente a nosotros nos interesa, que sería típicamente nuestro árbol de derivación, que habíamos dicho que lo asimilábamos al significado de esa palabra. Y tratando de extender los NFA, llegamos a los PDA, que vimos que son capaces de reconocer al menos algunos lenguajes de contexto libre, y parece por lo tanto ser esa una buena idea. Y de todas maneras queda pendiente la consulta de qué relación hay entre los PDA ahora con la jerarquía de Chomsky. Caen en alguna de los peldaños, cubren varios peldaños, no cuadran con la jerarquía. ¿Cuál es la situación de esas cosas? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser dar una construcción que, si nos dan una gramática de contexto libre, construimos un autómata de pila que acepta el lenguaje que esa gramática genera. No es lo más práctico, en realidad en la práctica se usan construcciones que, a diferencia de nuestra construcción de acá, que da un autómata no determinista, dan un autómata determinista que obviamente es mucho más fácil de simular en el computador, pero no me quiero meter en esas complicaciones, ¿sí? O sea, hay toda una teoría fascinante al respecto de esa clase de cosas, pero no tenemos tiempo para entrar en los detalles de eso en este ramo. La explicación que vamos a ver, que es un tanto chamullosa también, se puede extender a una contracción formal, pero hacer eso significa tomar una serie de desvíos, digamos, para completar algunos detalles, no tan detalles, que no aportan mucho a entender qué es lo que pasa y por lo tanto no me quiero perder en eso. La idea es construir un autómata que vaya construyendo una derivación de la palabra que tenemos entre manos. Dada la gramática G, la idea del autómata M es que en su pila mantenga un sufijo de una forma sentencial de G. Son sufijos básicamente, llamémoslo así, la cola de la palabra. Y una movida, si el tope de la pila es un no terminal, es aplicar una producción en la pila al leer epsilon. O si es que el tope de la pila es un terminal, verificar de que coincide con el terminal siguiente de los datos de entrada. Supongamos que tenemos la gramática G, vamos a construir el PDA que está indicado acá, donde no. Tiene un único estado, vamos a ver que en realidad no necesita estados. La entrada es sigma, lo que puede tener en la pila es sigma unión
no terminales. Nuestro estado inicial obviamente es el Q sub 0. Nuestra pila inicial es S, o sea, lo que tenemos, partimos con el símbolo partida en la pila y queremos aceptar por pila vacía, por lo tanto no tiene estado final. La función de transición la definimos de esta manera, como decimos, básicamente si es que viene una A en la entrada y la pila tengo A, puedo consumir esa A de la entrada y consumir esa A de la pila. Si es que en la pila hay un no terminal A mayúscula, sin leer nada de la entrada, puedo reemplazar ese A en la pila por el reverso del lado derecho de la producción correspondiente. Reverso, digamos, porque quiero empezar a consumir el cuento de atrás para adelante, ¿sí? O sea, de adelante para atrás, y tengo que darle vuelta porque la pila está otra vez. Entonces, el lenguaje que la gramática genera es el lenguaje que el autómata acepta por pila vacía. Como queremos considerar los símbolos de izquierda a derecha y la pila va creciendo hacia la derecha, tenemos que dar la vuelta, ¿sí? Un ejemplo, vamos a volver a nuestra gramática regalona para mostrar paso a paso cómo funciona esto. Y tenemos la palabra esa de allí que pertenece al lenguaje generado por la gramática, como lo iría procesando nuestro autómata. Para claridad vamos a, en el fondo, considerar la pila creciendo hacia la izquierda, no hacia la derecha, porque eso es más natural para entender qué es lo que está pasando. En realidad lo que estamos haciendo es mostrar el reverso de la pila. La idea, en el fondo, del autómata es que tengo en la entrada originalmente la palabra que me están dando y en la pila tengo simplemente E. Como en la pila tengo un no terminal, lo que me dice mis reglas del juego, digamos, es que puedo elegir alguna de las producciones para E. En forma no arbitraria, digamos, pero tengo varias opciones acá. Resulta que la opción que lleva a éxito es suponer que estoy aplicando la producción EDA-T. Con eso, en la pila quedo con T, la entrada no ha cambiado para nada, la entrada es consumido epsilon, y lo que corresponde hacer en este caso es decir que ese T aplicó la producción T por F, que nuevamente tengo varias opciones y resulta que esta es la opción correcta. Con lo cual termino ahora con T por F en la pila y la acción correcta es aplicar la producción T da F. Con lo cual termino con F por F en la pila. La entrada no ha cambiado, han sido solamente movidas con no terminales, digamos. Y ahora la movida correcta es aplicar F da A. Con lo cual tengo ahora en la entrada A por usar lo mismo de antes, simplemente en la pila tengo A por F. Ahora puedo aplicar dos veces la operación de verificar que el A es igual al A, coincide. Después que el asterisco es el asterisco, coinciden. Y me queda entonces de entrada, por leer en el fondo, me queda paréntesis A más A cierre paréntesis. Y tengo en la pila simplemente un F. La movida correcta en este caso es F da una expresión entre paréntesis, con lo cual termino con A, paréntesis A más A, cierre paréntesis, y paréntesis E, cierre paréntesis en la pila.
Aplicando nuevamente lo mismo, lo que tengo en el tope de la pila es un abre paréntesis, coincide con esto, perfecto. Consumimos eso y en la pila me está quedando E, cierra paréntesis, en la entrada me queda eso de ahí. Lo que corresponde aplicar ahora es E da E más T. Seguimos adelante y tengo entonces en la entrada A más A paréntesis y en la pila me está quedando esto. Corresponde E da T, quedo con eso, en cuyo caso corresponde T da F, quedo con eso, corresponde F da A, quedamos con eso. Y ahora nuevamente podemos ir a consumir. Se va la A, se va el más. Me queda un A, en paréntesis, un T y un paréntesis. El T da F, el F da A, y puedo consumir todo y termino con la pila vacía. O sea, el autómata que estábamos describiendo realmente habría aceptado esa palabra para este caso. Está claro, si ustedes miran qué es lo que está pasando, la lista de operaciones que estamos indicando al lado izquierdo, perdón, derecho de nuestra pantalla, acá, de nuestro cuadro, salvo los pasos que están marcados con visto, corresponden a, ¿cómo se llama? Traducciones a aplicar. Y si lo piensan, se dan cuenta que lo que estamos haciendo exactamente es dar una lista de los pasos de una derivación de extrema izquierda de esta palabra, ¿sí? Por lo tanto, si es que, en el fondo, si es que el autómata acepta, lo que está haciendo el autómata es dar la lista, digamos, de las producciones a aplicar en una derivación de extrema izquierda, y por lo tanto, en realidad sí corresponde al lenguaje. Y también está claro que no puede hacer ninguna otra cosa. O sea, realmente acepta el lenguaje que le estamos dando. ¿Sí? El punto sí que es bastante delicado en este cuento, de que aquí en varios casos nosotros elegimos una producción a aplicar diciendo esta es la producción correcta, pero en realidad no hay nada que nos diga que necesariamente esa es la producción correcta. No hay nada que podamos decir, oiga, usemos este criterio para elegir cuál usamos a continuación. Resulta que con algunas condiciones bastante restrictivas sobre la gramática, esta idea se puede extender para construir un PDA que es determinista, que formalmente son gramáticas que se llaman LL. ¿Sí? La gracia, además de esa técnica, es que esa técnica permite, a partir de una gramática, con las restricciones del caso, de forma relativamente sencilla, escribir directamente un programa que hace esta pega, y eso es útil. Por lo demás, así fueron construidos los primeros compiladores de lenguajes más sofisticados que los que se inventaron al inicio, y sigue siendo una técnica muy popular para construir compiladores porque es simple y flexible. Bueno, con eso tenemos básicamente cubierta una dirección del sí y solo sí, o sea, si el lenguaje es descrito por un bueno, si el lenguaje es descrito por una gramática de contexto libre, vimos que podemos construir un PDA que acepta ese lenguaje.
Si queremos demostrar la equivalencia entre las dos cosas, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista teórico, nos interesa también el paso inverso. O sea, da un PDA, construir una gramática con texto libre. Les advierto nuevamente que el paso de gramática a PDA se usa en la práctica, es importante. Ustedes describen un lenguaje de programación como C, como ustedes lo habrán visto en el lenguaje de programación, mediante una gramática con texto libre en el fondo. Y a mí me interesa, como parte de la construcción de un compilador de C, tomar una palabra en la gramática de C y a partir de eso construir un árbol de derivación para poder seguir procesando el cuento. Para satisfacer nuestra curiosidad teórica, nos interesa cerrar el cuento diciendo, oiga, pero si se puede representar, si puede ser aceptado por un PDA, también hay una gramática con texto libre que lo acepta. Eso en la práctica no lo hace nadie, y como vamos a ver, las gramáticas que resultan son realmente monstruosamente gigantes, están llenas de símbolos y producciones inútiles. Así que esto no es para consumo humano, es para teoría. La idea es construir una gramática cuyos no terminales generan las palabras que hagan que el PDA, que está diseñado también para aceptar por pila vacía, estamos partiendo de ahí, consuma un símbolo particular de la pila. Si la pila del PDA en algún instante tiene el símbolo A en el tope, si es que eventualmente acepta, tenemos que haber eliminado ese A de la pila. Y eliminarlo de la pila significa, oiga, este A posiblemente lo reemplazamos con un montonero de otras cosas, pero esas otras cosas las terminamos consumiendo, y el resultado es que si la pila tenía largo n, en algún instante futuro la pila va a tener largo n-1. El A se fue. Está claro, si ustedes revisan cómo funcionan los PDA, que cualquier símbolo que esté por debajo del A no interviene, porque jamás los mira el PDA en el fondo. No pueden aceptar este proceso para nada. Una complicación del plan es que estamos diciendo, oiga, usted tiene A en la pila, consúmalo, lo reemplaza por otras cosas, bla, 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 y esas otras cosas finalmente se van. Pero tenemos que hacer que las cosas coincidan. Tienen que coincidir los estados, no podemos simplemente partir y consumir un símbolo y terminar un estado cualquiera y partir de otro lado. ¿Sí? Suponemos entonces, como nos dan un autómata de pila que acepta por pila vacía, o sea, no tiene estado final, no nos interesan, y vamos a construir una gramática que genera el lenguaje que ese autómata acepta. Como no terminales vamos a usar el símbolo de partida tradicional S y un conjunto de todos los objetos que tienen la forma P, A, Q, donde P y Q son estados y A es un símbolo de la pila. La idea de esto en el fondo es que esta clase de símbolos, si esto genera una palabra formada solamente por terminales, entonces M, partiendo del estado P, consume A de la entrada, alfa de la entrada, elimina la del tope de la pila y queda en el estado Q. Eso es lo que queremos construir en el fondo. Formalmente lo que queremos hacer es esto, ¿sí? O sea, estamos diciendo acá, en términos de la relación de transición y la relación de derivación, lo mismo que habíamos dicho antes. Una movida del M es ir del estado P al estado Q, y acabo de cambiar el A de la pila por alfa. O sea, acabo de asumir el compromiso de eliminar alfa de la pila, comenzando ahora con el estado Q. ¿Sí? Si alfa es epsilon, en realidad hemos logrado lo que queríamos. Si es que alfa no es epsilon, acabo de generarme trabajo futuro adicional.
El tema es que entre medio de cada uno de los símbolos de alfa tendrán que haber estados, y eso no tenemos idea cuáles serán. Y vamos a terminar después de todo ese proceso en algún otro estado que tampoco no tenemos idea. Salida fácil a ese problema es, bueno, ponga todos los casos posibles. Seguramente la mayor parte de las producciones que nosotros generemos de esa manera sean completamente inútiles, pero a quién le importa, ¿sí? Estamos hablando de teoría. Nuevamente, para clarificar las cosas, vamos a suponer que la pila crece hacia la izquierda, o sea, el tope de la pila está al comienzo, a la izquierda. Hay varios casos que debemos considerar cuando construyamos las producciones de G. Si tengo una movida como esta, del estado P, leyendo X de la entrada, donde X podría ser un símbolo o epsilon, A en la pila y paso al estado Q y dejo en la pila esta sarta de cosas acá. Bueno, eso tiene que traducirse en que del estado P, eliminando A de la pila, terminando en algún estado Q sub n, que no tengo la menor idea cuál sea, por lo tanto ponga todas las posibilidades de Q sub n, tengo una producción que dice X, tengo que generar el X que se está consumiendo con esta movida. Estoy en el estado Q ahora. Desde el estado Q tengo que consumir A sub 1, lo que tengo aquí. Con lo cual voy a ir a ver algún estado que vamos a llamar Q sub 1. ¿Cuál? No tengo idea. Ponga la lista de todos. Desde el estado Q sub 1 ahora tengo que consumir A sub 2. Termino en algún estado Q sub 2. Y finalmente va a estar en algún estado Q sub n menos 1, desde el cual consumo A sub n y termino en el estado Q sub n. El Q sub n tiene que coincidir con este, para que la cosa cuadre, ¿sí? El Q sub 1 coincide con el Q sub 1, Q sub 2 con el Q sub 2, el Q sub n menos 1 con el anterior y así sucesivamente. El P es este P de acá, el A es este A de acá, el Q sub n, bueno, ya habíamos dicho que coincidía ya, el Q es ese Q de allí, que el X es ese X de ahí, ¿sí? Esa es la situación general. Como los Q sub I, tengo que considerar que son estados cualquiera, va a resultar generalmente una cantidad enorme de producciones, probablemente la mayor parte de ellas no sirven para nada. Para el caso particular en que tengamos el, que esta cosa de aquí es simplemente epsilon, la producción que resulta es esta, o sea, desde el estado P consume A de la pila y termina en el estado Q sin consumiendo epsilon de la X de la entrada y se acabó el negocio. En el caso de que X sea epsilon, va a resultar una producción nula, pero nosotros sabemos cómo eliminar esas cosas si es que nos interesa hacerlo. Así que en realidad eso tampoco nos hace que el resultado no sea una gramática de contexto libre. En realidad es bastante sencillo construir un PDA que acepta epsilon, cosa que ninguna gramática de contexto libre, según el amigo Chomsky, puede hacer. En realidad, lo que hicimos fue demostrar que nuestras gramáticas con el contexto libre, entre comillas, con producciones, incluyendo producciones nulas, sí generan lo que esta cosa hace. Ya, con esto cerramos nuestro capítulo PDAístico. Vimos que PDA es la gramática de contexto libre representan realmente exactamente el mismo lenguaje, el mismo conjunto de lenguaje. Y comentamos un poco cuál es el uso que tienen los PDA en el ámbito importante de
compiladores y otros tipos de programas que procesan lenguaje. ¿Sí? No nos vamos a meter en ese tema, es un tema bastante interesante de por sí, digamos, pero nos llevaría demasiado lejos para este ramo. Lo único que queremos hacer es mostrar una pincelada de qué es lo que es esto. Y con eso quedamos hasta acá por hoy día. No sé si es que hay consultas o algo que quiera ver. Como dije, revisan el material y en caso de que hayan consultas, las revisamos en la próxima, al principio de la próxima clase. La intención es pasar al plato fuerte de nuestro ramo, que es todo lo que es computabilidad y complejidad, que es un tema completamente distinto a partir después de esto. Bien, si es que no hay más comentarios y consultas de parte de ustedes, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos entonces el día lunes. Por favor, recopilen consultas, digamos, para irlas revisando. Ojalá en formato de que puedan ustedes compartir pantalla para mostrar el problema y de esa manera poder entender mejor de qué estamos hablando. Nos vemos entonces el día lunes. Pasen un muy buen fin de semana, descansen y cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe.